Muy buenos días, que Dios bendiga sus vidas y que podamos sentir la presencia de Dios en todo lo que hagamos y donde estemos. Para hoy el devocional se encuentra en 1 Corintios capítulo 7 versículo 1 al 16, titula La óptica sobre el matrimonio. La versión NBI vamos a leer, dice así: Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Bueno, los hermanos de Corinto estaban rodeados de una sociedad que practicaba conductas inmorales. La ciudad de Corinto tenía la reputación de practicar toda clase de pecados sexuales. Por esto los hermanos de Corinto le escriben a Pablo planteándole diferentes preguntas relacionado con lo que la sociedad estaba viviendo en ese momento. Preguntas como: ¿debemos abstenernos del matrimonio? Si mi esposa o esposo no es cristiano, ¿yo debería divorciarme? Las personas solteras, viudas o viudas se preguntaban si debían casarse o no debían hacerlo. Pablo, en los versos que leímos, responde estas preguntas. Los hermanos de Corinto necesitaban una enseñanza especial debido a la inmoralidad de su cultura. Dios desea la pureza de su pueblo, casados y no casados. En el Antiguo Testamento, las instrucciones para el pueblo de Dios respecto a este tema eran específicas. Para cada caso en particular, todos los pecados sexuales eran castigados severamente, como por ejemplo el adulterio, que era penalizado con la muerte. Ahora tal vez digamos qué duro que era Dios, pero lo que Él deseaba era el bien para su pueblo y para la persona misma. Dios ama la familia y deseaba que su pueblo sea diferente al resto de las naciones. Quería que el pueblo de Israel sea luz a las naciones de su alrededor, de modo que las instrucciones que les dio mantenían un nivel moral diferente, de modo que el adulterio sea muy bien pensado antes de practicarlo, porque sabían lo que les pasaría. Estas leyes e instrucciones
preservaban a su pueblo del pecado y las consecuencias del mismo. Para nosotros, Dios también desea un pueblo santo, apartado del pecado. La Iglesia, al igual que la Iglesia de Corinto, vive rodeada de una sociedad apartada de Dios. Y Dios quiere que la Iglesia sea luz. Él desea que la gente conozca de Cristo y goce de lo que Él tiene preparado para los que le aman. Un pastor dijo: el diablo nos hizo creer la mentira más grande, o nos distrajo y nos hizo olvidar que el pecado tiene consecuencias. De eso quiere librarnos nuestro Dios, librarnos del pecado y sus consecuencias: matrimonios rotos, niños abandonados, pobreza, adulterio, violaciones, dolor, depresión, etc. Por eso, bajo la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo trata temas del matrimonio y la vida dentro del matrimonio, y así ayudarnos en cómo debemos conducirnos aún en esa área de nuestra vida. Como el apóstol Pablo estaba solo desde su experiencia personal, él dice: sería bueno que el hombre no toque mujer, en el versículo 7, pero por las fornicaciones que tenga cada uno su esposa o esposo. Ahora, el apóstol no quiere decir que el que quede soltero es mejor que el que se casa. Ambos son dones de Dios y son valiosos para lograr los propósitos de Dios. Pablo lo que hizo fue expresar su deseo de que más personas pudieran dedicarse completamente al ministerio sin tener que vivir presionados por las responsabilidades que conlleva un matrimonio. También da instrucciones para dentro del matrimonio. Primero, dice que deben tener una sola esposa o un solo esposo. También que deben cumplir sus deberes conyugales. No pueden negarse el uno al otro. Dios diseñó el matrimonio para que lleguen a ser uno y gocen de ese regalo que Dios preparó. Algunos pensaban que para ser más santos debían dejar de practicar sus deberes conyugales. Debido al contexto de inmoralidad sexual en Corinto, Pablo les dice que no hagan esto, que deben cumplirse el uno al otro, porque el uno pertenece al otro, y esto también los protegía de otra clase de pecados sexuales. En el versículo 10 les dice que no se separen, y si se separan no podían volver a casarse, porque algunos, como dije anteriormente, estaban considerando separarse. Pablo defiende la unidad del matrimonio. Solo el adulterio sería la excepción, como dijo Jesús. Otra pregunta era: si la pareja no es creyente, ¿puedo dejarla? Porque ellos deseaban servir a Cristo y de alguna forma no era fácil con una pareja que no era creyente. Pablo les dice que lo ideal es permanecer unido o unida a esa persona. El cónyuge cristiano debería procurar ganar al que no lo es para Cristo, a través de su forma de vivir, a través de su testimonio. Esto nos enseña también que las bendiciones fluyen a través del que cree en Cristo y se extiende a otros. No significa que la otra persona es salva automáticamente, pero es ayudada por esta relación. Lo que quería el apóstol era que las parejas casadas buscaran la unidad y no la separación. Finalmente da instrucciones para los solteros y viudas. Él les aconseja quedarse solos, para que puedan servir a Cristo con todo lo que tienen. Pero si no tienen ese don, les aconseja casarse para no andarse quemando. Eso no significa que las personas que tengan dificultades para autocontrolarse deban casarse con el primero que se les presente. Es mejor enfrentarse a la presión del deseo que tener que enfrentarse a un matrimonio infeliz. Lo que Dios desea para nuestra vida es que le alabemos en todos los aspectos de ella, en nuestra soltería, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Él quiere un pueblo que viva bajo la ley moral de Cristo, para que otros puedan ver que Cristo transforma corazones, personas, que transforman matrimonios y familias, y así puedan llegar a los pies de Él, a los pies de Jesús. El pueblo de Israel fracasó. Ellos tenían que ser luz a las naciones vecinas.
¿Nosotros vamos a imitar al pueblo de Israel? ¿O con la ayuda y dependencia de Dios vamos a dar a conocer a Cristo a la gente que nos rodea? Padre amado, hoy nos enseñas sobre otras áreas de nuestra vida con las que podemos alabarte. Ayúdanos a obedecerla. Solo con tu ayuda y tomados de tu mano podemos hacerlo. Ayúdanos a llevar una vida que te agrade, papá. Gracias por tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.